Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Javier Cuervo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN, modalidad virtual. Em, bueno, la idea de este video es hablar sobre las derivadas. Estamos para la asignatura de cálculo diferencial y es la actividad de construcción aplicada número 3. Bueno, como decía, este video lo que nos pretende informar es sobre el concepto de la derivada, la definición. Vamos a hablar también de algo como la pendiente, la recta tangente para aprender de manera sencilla qué es la derivada. Y también vamos a hacer un ejercicio para mirar cuál es la explicación matemática y cómo se soluciona una derivada. Bueno, una de las definiciones de derivadas que podemos tener es que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de una función. Y ese punto lo determina un límite. Pero entonces, veamos acá. Tenemos una función que es la curva roja. Tenemos esta línea recta azul que sería una recta tangente. Y el punto donde corta la recta tangente a la función, ese punto sería la derivada. Entonces, pero expliquemos, entonces aquí en este punto lo que estamos hallando es una pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente? Es la inclinación en este punto, en este caso, en este punto que tiene esa recta tangente y que pasa por este punto exacto en esta función. Expliquemos y tengamos más claridad sobre qué es pendiente. Bueno, las pendientes pueden ser de tres maneras. Cuando es positiva sería como la vemos en este caso. Cuando es nula o cero, que es perpendicular al eje de las X. Y cuando es negativa. Pero hablemos de la pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación que tiene una recta en determinado punto, en determinada parte. ¿Cómo se determina una pendiente? Entonces, digamos, tenemos acá en amarillo esta recta y queremos hallar la inclinación que tiene entre el punto 1 y el punto 2, que están marcados acá con azul. Proyectamos estos puntos sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y y obtenemos unas distancias. Esta distancia va a ser delta X en el eje de las X y delta Y en el eje de las Y. Para hallar el grado de inclinación, lo que hacemos es que restamos la distancia del punto 2, restamos el punto 2 de las Y menos el punto 1 y lo dividimos sobre el punto de X2 sobre X1, que lo tenemos acá expresado como M. M es la pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que es lo mismo que decir que M es igual al delta Y, o sea, esta distancia que hay entre los puntos Y1 y Y2, y la distancia que hay entre los puntos X1 y X2. A eso lo determinamos la pendiente, pero recordemos que la pendiente es el grado de inclinación que tiene determinada recta o determinada función en un punto, en una parte específica. En este ejemplo nos lo muestran entre el punto 1 y el punto 2. Acá podemos ver, entonces vamos a hablar también de qué es secante y qué es tangente. Vemos esta recta que corta acá a esta función y vemos 1 y 2 puntos. Esta recta no es una recta tangente, es una recta secante. ¿Por qué? Porque corta en dos partes a la función. Para que sea tangente, toda tangente es una línea recta que corta en un solo punto alguna función, alguna línea. Entonces, para que sea una tangente necesitamos que sea como esta otra, que en un solo punto se cruza o hace corte con la función. Para determinar eso, lo que hacemos en una derivada es que este otro punto lo acercamos de esta manera, tanto acá, que parezca en un solo punto, y ahí en ese corte
determinamos que ahí es la derivada o el grado dependiente de esa recta secante, de esa recta tangente, perdón. En este punto sería que hallaríamos la inclinación o la pendiente de esa recta tangente y esa sería la derivada. La definición matemática. Entonces, cuando queremos saber de manera matemática a qué es igual una función, nos dice que la función es igual al límite cuando h tiende no necesariamente a cero, puede ser a cero, a uno, al infinito, a lo que nos pongan acá. ¿De qué? De la función de x más h menos la función original que nos den, todo esto dividido en h. Ya vamos a ver con un ejemplo y lo explicamos mejor. Este límite nos va a indicar casi siempre es en qué parte de la función es que necesitamos hallar la pendiente o la derivada. Nos piden entonces hallar la derivada de h, en este caso cuando tiende a 0, de la siguiente función. Nos dan la siguiente función: f de x es igual a x cuadrado menos x más 2. Entonces lo primero que necesitamos hacer es hallar f de x, como nos decía acá. Necesitamos que f de x y a f de x restarle la función original y todo eso dividirlo en h. Entonces, ¿cómo hallamos este f de x más h? Sencillamente, entonces, en cada x de acá que tenemos de la función original, en vez de poner la x, vamos a poner x más h. Como nuestra primera x está elevada al cuadrado, entonces vamos a poner ese x más h elevado al cuadrado. En esta tenemos un menos x, entonces todo ese x lo vamos a cambiar por x menos h, pero negativo, menos x más h negativo. Y nos queda de la siguiente manera. Entonces f de x más h nos quedaría de la siguiente manera. La primera x que estaba al cuadrado quedaría x más h, todo elevado al cuadrado, menos x más h, más 2, que era la función. Ahora le restamos la función original, que es el segundo paso. Entonces nos quedaría el f de x más h, que es todo esto, y le restamos, entre paréntesis ponemos entonces nuestra función original, que es x cuadrado menos x más 2. Y por último nos dice que todo esto va a estar dividido en h. Entonces tenemos todo este término en el numerador y lo vamos a dividir en h. Nos piden hacer esto cuando h tiende a 0. Pero entonces no podemos reemplazar directamente h por 0, porque como tenemos la h en el denominador, si reemplazamos acá h por 0, tendríamos una división entre 0. Y una división entre 0 es una indeterminación, no la podemos solucionar. ¿Qué podemos hacer? Entonces hacemos uso de la factorización y vamos a empezar factorizando este primer término, que es una suma de cuadrados. Entonces tenemos x más h al cuadrado nos quedaría de la siguiente manera: el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nos queda x cuadrado más 2h más h cuadrado. Listo, destruimos ahora los paréntesis. Entonces todo lo que estaba en la función original, como tenía un signo menos antes, cambia de signo. Entonces quedó de esta manera: menos x cuadrado más x menos 2. Todo esto dividido sobre h. Seguimos teniendo h en el denominador, no podemos reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la operación de los términos semejantes en el numerador. Vemos que tenemos x cuadradas con verde, x con morado y los números con rojo. Entonces, si operamos esto, este x cuadrado con menos x cuadrado se cancelan, esta menos x con x positiva se cancelan y un 2
y este 2 positivo con 2 negativo se cancelan, que están en rojo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Entonces ya tenemos ahora solo este término en el numerador, 2x más 2xh más h al cuadrado menos h. De esta manera todavía no podemos reemplazar la h por 0. Seguimos teniendo la h en el denominador y tampoco podemos cancelar ninguna h con la de arriba, porque esta está restando, la de arriba está restando, entonces no la podemos cancelar. El paso a seguir es factorizar nuevamente el denominador. Hallamos el factor común de este término en el numerador. El factor común de 2xh más h al cuadrado menos h es h. H factor común de 2x más h menos 1, para que nos dé la expresión 2xh más h cuadrado menos h. Ya que tenemos ahora este nuevo término, reemplazamos. Y entonces ahora sí podemos cancelar la h. Vemos que tenemos una h arriba que multiplica y una h que divide en el denominador. Entonces ahora sí podemos hallar la derivada. Simplemente reemplazamos h por 0 y obtenemos esto de aquí abajo, que la derivada de la función nos quedaría cuando el límite tiende a 0. Cuando el límite h tiende a 0, entonces es 2x, reemplazamos la h, más, en vez de h ponemos 0, porque tiende a 0, menos 1. Al realizar esta operación, pues obviamente el 0 no se cuenta. Nos quedaría que la derivada de esta función de f de x es 2x menos 1. Entonces de esta manera podemos lograr la solución de este ejercicio. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, aprendimos de manera general, muy general, la derivada. Explicamos algunos conceptos como la pendiente, como la secante, qué hacía la pendiente en una función, qué era una secante, qué era una tangente. Entonces eso nos ayudó a entender la definición de la derivada. También vimos la explicación matemática, entonces la que nos habla del límite, que cuando el límite tiende a, entonces matemáticamente fue que usamos esa definición para solucionar el ejercicio. Y por último vemos que esa definición matemática, utilizando el límite, nos sirve para solucionar cualquier ejercicio de derivada que se nos presente. ¿Qué debemos tener en cuenta y saber? Es otros pasos matemáticos que debemos hacer para resolver las operaciones que se nos presenten. En este caso, debimos usar factorización. Habrán otros ejercicios que requieran alguna otra clase de procedimientos, pero lo importante es recalcar que esa definición matemática nos permite solucionar cualquier ejercicio que se nos presente de derivadas. Entonces esto es todo para el ACA número 3 de cálculo diferencial. Muchas gracias.